Entonces, bueno, ahí estaríamos grabando. Eh, ¿Alguien, si puedo abrir a alguien el micrófono y decirme si están viendo las transparencias? Porque acá me perdí en todo esto. Sí, 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 se ve. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a ver entonces el siguiente tema, que es algo que habíamos planteado en la introducción que hicimos el otro día, que es la interpolación de Lagrange. ¿Sí? La idea es, con polinomio de Taylor, lo que vimos es la forma de aproximar una función, digamos, regular, con derivadas, en un punto muy bien. Y uno, en algunos casos, si tenía suerte, para plantearlo de esa forma, uno lograba aproximar bien, cerca del punto, y a veces en un intervalo grande, que cada vez iba siendo más grande, pero a veces no. Tenía que ver con el crecimiento de las funciones, nosotros no lo justificamos porque no tenemos herramientas suficientes para justificarlo, digamos, con la matemática que tenemos hasta ahora. No es que sea una cosa imposible de abordar, pero digamos, pero nos desviaríamos de lo que queremos hacer. Bueno, acá es una idea parecida, pero en vez de aproximar muy bien cerca a un punto, queremos aproximar muy bien, o queremos aproximar por ahí no tan bien, pero en todo un intervalo. ¿Está bien? Entonces, la idea de interpolación de Lagrange es, como dijimos en la clase pasada, si uno tiene una tabla de valores y considera, a ver, si pudiera mirarlo. Ahí estamos. Los datos experimentales, y uno dice, bueno, esos datos experimentales quiero hacer pasar una función para saber cuánto vale la variable y en un valor intermedio entre x0 y xn, o pueden ser que sean evaluaciones de la función. Y dijimos, esto nos va a importar especialmente cuando querramos hacer integración. ¿También? Al final de este capítulo vamos a ver cómo integrar por trapecios, que es una idea bastante, digamos, sencilla, pero efectiva para calcular aproximadamente una integral. ¿Sí? Y entonces uno dice, bueno, buscamos funciones simples y en esta parte, funciones simples van a querer decir polinomios. Podrían ser otras cosas, ya lo vimos en la introducción, pero por ahora nos vamos a quedar con polinomios. Entonces, esta es la misma transparencia que la otra vez. Tengo una tabla de valores que lo transformo en unos puntos en el plano, ¿sí? Y esos puntos en el plano queremos hacer pasar una función determinada, digamos, una cierta clase, lo más sencilla posible, en este caso polinomios, por todos esos puntos. ¿Sí? Esto no es el valor de f, la función f, sino que es mi polinomio aproximante. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera esta tabla de valores y digo, ¿cuánto vale la función, cuál es el valor de y para este valor de x, que no es un dato experimental o un valor que haya evaluado? Lo que digo es, bueno, evalúo el polinomio y obtengo algo que sospecho que va a ser bastante próximo al valor de la función. Si es que la función no hace locura, ¿no? Que pasa por estos dos puntos, pero en el medio se va hasta el 5000 y vuelve. Si se mantiene más o menos una forma parecida a la que tenemos acá, vamos a tener una buena aproximación. Bueno, entonces esa es la idea. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Entonces lo que nosotros dijimos es, tengo una cantidad de puntitos, fíjense que empiezo la numeración en 0 y terminamos en n. Bueno, esto coincide con algunos lenguajes, por ejemplo, de programación, como por ejemplo el Python, donde la numeración de una lista de números o de un vector, vamos a ponerlo así, se hace empezando con el índice 0 es el primero. ¿También? No es el 1 el primero, sino que es el 0. En otros lenguajes, por ejemplo en Fortran, uno no puede poner un índice de 0, sino que tiene que poner un índice de 1, pero bueno, eso es dependiendo del lenguaje. Igual, por supuesto que uno tiene una traducción fácil de uno al otro. Bueno, entonces acá tenemos no n puntos, sino n más 1 puntos. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Porque empiezo en 0, hasta n tengo n más 1 punto. Entonces queremos hacer pasar un polinomio de determinado grado por esos n puntos. ¿Está bien? Bueno, la pregunta es,
¿qué grado va a tener que tener el polinomio como mínimo? Bueno, pensemos ejemplos sencillos. Si yo tuviese 2 puntos, por 2 puntos, seguro que pasa una recta. Y una única recta. Ok, entonces, para 2 puntos, o sea que sería el x0 y el x1, necesito un polinomio de grado 1. ¿Sí? Bueno, ahora, si tuviera 3 puntos, por 3 puntos pasa una única parábola. ¿Sí? Eso, digamos, no sé si lo vieron, pero se puede probar que eso es cierto. De hecho, lo vamos a probar nosotros con más generalidad. Por 3 puntos pasa una única parábola, que lo podemos pensar como el gráfico de una función cuadrática. Es decir, un polinomio de grado 2 pasa por 3 puntos. Bueno, extrapolando, que no siempre es cierto eso, pero digamos, después lo vamos a ver con detalle, pero uno dice, acá tengo n más 1 puntos. Bueno, si tengo n más 1 puntos, uno podría pensar que cuando tenía 2, grado 1, cuando tenía 3, grado 2, cuando tengo n más 1, grado n. ¿Está bien? Entonces uno puede pensar en hacer pasar por estos n más 1 puntos el gráfico de una función que es un polinomio de grado n. ¿Está bien? Entonces ese es el problema que planteamos. Uno podría decir, ¿puedo tomar un polinomio de grado menor? Posiblemente no. Por 3 puntos en el plano, a menos que esos puntos estén alineados, ¿sí? Que estén sobre una misma recta, no voy a poder pasar una recta, obviamente. Voy a tener que ir a algo más complicado. Ahora, si yo tengo 2 puntos, ¿puedo hacer pasar una cuadrática, una cúbica, un polinomio de grado 27? Sí, seguramente. ¿Está bien? Pero la idea acá es hacer las cosas lo más sencillas posible. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si lo que dijimos, si uno hace pasar un polinomio de grado grande por un conjunto de puntos, posiblemente mientras más grande sea el grado del polinomio, más idas y vueltas, más oscilaciones tenga y refleje peor lo que hace la función verdadera. Entonces estamos buscando el polinomio de grado más chico que verifica esto. Pensamos que de grado menor que n no podríamos, de grado n posiblemente sí, y de grado mayor no nos interesa. ¿También podemos hacerlo? Posiblemente sí, pero no nos interesa. Muy bien, entonces veamos cuál es el problema que vamos a plantear. Queremos plantear un polinomio de grado n que tiene esa pinta. Los coeficientes, fíjense que el término constante lo llamamos A0, porque podemos pensar que tiene la potencia x a la 0, A1 por x y AN por xn. Es decir, cada potencia, cada exponente está asociado con un coeficiente que llamamos A sub lo que sea. Bueno, fíjense que tenemos desconocidos, 1, 2, hasta n más 1 parámetros. O sea, los a sub n, a sub 0, a sub 1, hasta a sub n son todos desconocidos, y lo que queremos es elegirlos para que verifiquen lo que teníamos en la transparencia anterior, para que pase por esos n más 1 puntos. Muy bien. Entonces, bueno, ahí estoy diciendo lo que acabamos de ver. O sea, yo quiero que P sub n, evaluado en cada uno de estos X, me dé el correspondiente Y de mi tabla. ¿Está bien? Bueno, si uno lo piensa, esto arma un sistema de ecuaciones. Evaluando esto en X0 me queda esta primera línea, y lo igualo a Y0. Lo evalúo en X1 y lo igualo a Y1. Lo evalúo en Xn y lo igualo a Yn. Entonces esto me queda, es un poco raro, uno está acostumbrado a llamar X a las incógnitas, acá X no son incógnitas, los coeficientes A0, A1, A2 hasta AN son las incógnitas de este problema. Y fíjense que entra en forma lineal, porque acá tengo A0 por 1, A1 por X0, A2 por X0 al cuadrado, AN por X0 a la N. Y esta ecuación también, digamos, tengo potencias de X, pero eso lo único que hace es que son los coeficientes los X a determinadas potencias. ¿Sí? Los coeficientes, las incógnitas, perdón, son los números A0, A1, AN. Resulta un poco raro, siempre uno en álgebra, cuando veía resolución de sistema de ecuaciones,
le ponía el nombre A a los coeficientes y X a las incógnitas. Acá estamos invirtiendo los papeles, pero digo, los nombres son irrelevantes en matemática. Bueno, y entonces tenemos un sistema de n más 1 ecuaciones con n más 1 incógnitas, un sistema lineal. También me olvidé de aclarar que es un sistema lineal de ecuaciones. Bueno, entonces planteamos la teoría que uno conoce. Cuando tienen un sistema, ustedes seguramente aprendieron a resolver sistemas que no son cuadrados, es decir, que no tienen tantas ecuaciones como incógnitas, pero acá estamos planteando un sistema de tantas ecuaciones como incógnitas. ¿Qué es lo que uno espera razonablemente en un sistema de, digamos, 4 ecuaciones con 4 incógnitas, 5 ecuaciones con 5 incógnitas? Lo normal, digo, entendiendo por normal lo que pasaría, digamos, si uno elige un problema así medio al azar, es que ese sistema tenga una única solución. Sabemos que a veces pasa que los sistemas o no tienen solución o tienen infinitas soluciones. ¿Saben? Bueno, veamos en este caso qué pasaría. O sea, ¿cuándo vamos a poder decir que este sistema tiene única solución, o tiene infinitas, o no tiene ninguna? Bueno, entonces, acá claro que las incógnitas son los coeficientes, ¿no? Y que los X son conocidos. Bueno, si uno mira la matriz del sistema, fíjense, habíamos dicho 1, x0, x0 al cuadrado, x0 a la n. Y ahí están reflejados los coeficientes. Para la primera fila, representa los coeficientes de cuando hice la evaluación en x0. La segunda fila, lo mismo para x1, la última fila para xn. Entonces me queda esa matriz. Esa matriz tiene nombre, Vandermonde, no sé cómo se pronunciará, pero digámosle Vandermonde entre nosotros. Esa es la matriz del sistema. Es una matriz de n más 1 filas y n más 1 incógnita, n más 1 columna. Bueno, ¿y qué era lo que mirábamos cuando uno tenía un sistema de ecuaciones para saber si uno puede resolverlo o no de manera única? Lo que quería ver es que esa matriz fuera inversible, o tuviera rango completo, o te podrá decir, no sé cómo lo vieron, pero de muchas maneras, pero una de esas maneras era calcular el determinante. ¿Está bien? No sé, creo que sí lo vieron en el CBC, en el nuevo CBC de biología, algo de resolución de sistemas de ecuaciones, seguramente en Mate 1 tuvieron que usarlo. Entonces, pero hay algo que sabemos. Si el determinante de esta matriz es distinto de 0, entonces uno puede ver que esta matriz da lugar a un sistema de ecuaciones con una única solución. ¿Bien? Y esa única solución, cuando lo presente en el sistema de ecuaciones que habíamos considerado para encontrar el polinomio, nos va a dar los coeficientes, a 0, a 1, hasta a n, y con eso tenemos el polinomio armado. ¿Bien? Bueno, uno podría, o sea, lo que se puede afirmar es que si todas las coordenadas x0, x1, x2 son todas diferentes, ¿no? Digo, acá xj es una genérica y xk es otra distinta. Si cada vez que tenga dos índices distintos, qué sé yo, x3 y x8, esos números son siempre diferentes, ¿sí? Entonces la matriz de Vandermonde es inversible. ¿Está bien? No quiero hacer una demostración de esto, simplemente quiero convencerlos de que esto es cierto, viendo cómo es el determinante. ¿Está bien? Lo voy a hacer en un ejemplito. Con lo cual, si lo que decimos es que si la matriz es inversible, entonces los coeficientes se pueden despejar de manera única, entonces existe el polinomio interpolador y es único. ¿Está bien? De grado n. Si yo quisiera un polinomio de grado mayor que n, seguramente no, con toda certeza hay infinitos que lo verifican, de grados cada vez más grandes. Y es más, con un poco más de teoría, lo que pasa es que no nos importa, pero con un poquito más de teoría uno podría ver cómo son todos. ¿Sí? En el apunte teórico que después vamos a subir, hay algunos detalles. Bueno, con respecto a la información, a lo que estuvimos subiendo, a todos los recursos que estuvimos subiendo en el campus, nos dimos cuenta, estuvimos hablando entre todos,
les dimos un montón de material para la primera clase, no queremos abrumarlo. Lo que pasa que en esta modalidad virtual, digamos, como no podemos contestar sus dudas, como no podemos saber cómo van las cosas, creo que compensamos eso subiéndole un montón de material. Van a ver que muchas de las cosas son repeticiones, qué sé yo, en el apunte teórico y en las transparencias hasta están los mismos ejemplos, casi, digamos, algunos no, pero digamos, entonces no es que es todas las cosas tienen información distinta y es un cúmulo de información imposible de semana a semana que lo vamos a bombardear con eso. Por ahí tenemos que moderarnos un poco nosotros, pero digo, no queremos apabullarlos, digamos, no se angustien por la cantidad de material que subimos. Generalmente, digamos, mirando algunas cosas, digamos, a alguno le va a convenir más la modalidad de mirar la clase. Yo les puedo confesar que haciendo, digamos, la partición para subirlo en dos partes, estaba revisando la clase, digamos, me pareció más aburrida de lo que hubiera pensado, pero bueno, perdonen la sinceridad. Así que, digamos, tal vez mirar el apunte o directamente ver la clase práctica, a ver cómo se hacen las cosas, con eso empiezan y después pueden completar las cosas. Así que no queremos, lo que quiero decir es, no quiero que sientan que esta materia es infinita, digamos. En realidad no son tantos temas, no es, o sea, es larga, pero no es infinita, así que tranquilicémonos con la cantidad de material. Nosotros y ustedes también no se vuelvan locos. Bueno, déjenme mostrarles un ejemplo con 3 puntos. Lo que dijimos es, bueno, esto vale para cualquier n, con n igual a 2 quiere decir que voy a tener un x0, un x1 y un x2. Siempre tengo uno más que el valor de n. Entonces, la matriz de Van der Monde sería esta, que está escrita acá abajo. Y su determinante, ¿no? Barritas así, digamos, esta es notación que se usa en muchísimos libros, así, paréntesis curvo es la matriz, y esto entre barras sería el determinante. ¿Está bien? Acá por las dudas escribí, determinante de la matriz de Van der Monde, de 3 puntos, sería esto. Cuando uno hace las cuentas, y esto lo puede hacer las cuentas a mano, puede ser por desarrollo por fila, digamos, ustedes pueden desarrollar por esta columna, o por una fila, o digamos, de la manera que calculan hasta determinantes, o lo que se llamaba, creo, la regla de Sarrus, me parece que era copiar estas 2 filas acá abajo y calcular las diagonales en un sentido y restarle las diagonales en el otro. Bueno, como sepan calcular el determinante, uno hace las cuentas y llega a esto. Fíjense que es la resta de A2, todo eso multiplicado. ¿Está bien? Bueno, no es tan repetido, no está x1 menos x0 y por otro lado el factor x0 menos x1, aparece una vez sola. ¿Está? Bueno, entonces este es el determinante en este caso, que lo hice calculando el determinante y después simplificando, factoreando, digamos, me quedaba una expresión horrible y después la simplifico. Bueno, pero me queda eso. Lo que veo acá claramente es la observación de acá arriba. Si x0 no coincide con x1 ni con x2, y x1 tampoco coincide con x2, si son 3 números diferentes, todos estos factores van a ser distintos de 0. Y por lo tanto el determinante va a ser distinto de 0. Y si el determinante es distinto de 0, esta matriz es inversible, y si esta matriz es inversible, tengo únicos coeficientes, puedo despejar de manera única los coeficientes a sub 0, a sub n, y eso me dice que el polinomio que estoy buscando, el polinomio interpolador, el único polinomio de grado n que va a pasar por esos n puntos, existe. ¿Está bien? Entonces, con esto resuelvo el problema. ¿Está bien? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, esto es absolutamente general, y la expresión de la matriz de Van der Monde, el determinante de la matriz de Van der Monde, va a ser parecido a esto. Va a ser la resta, productos de restas de 2 valores xk y xj diferentes. ¿Está bien? Entonces, mientras no sean el mismo número, mientras el quinto y el octavo no coincidan, o el séptimo y el tercero, esto va a ser producto de número distinto de 0, y por lo tanto, la matriz va a ser inversible. ¿Está bien? ¿Cómo podríamos hacer la demostración de que la matriz de Van der Monde tiene una expresión como la que acabamos de decir? Bueno, desarrollo por la última fila con el determinante y después me va a quedar un montón de determinantes que por inducción podría demostrar, no nos interesa
Esas son las típicas demostraciones, digamos, más matemáticas, rigurosas, que no nos interesa hacer, digamos. Simplemente queremos convencerlos de que es cierto, lo hacemos con un ejemplito con 3 puntos. Bueno, si no se convencen, lo discutimos. Igual en el apunte teórico hay más información de la que yo le estoy dando acá, así que el que sea muy curioso, y sé que los hay, porque ya el lunes algunos se conectaron, digamos, y vimos que están muy interesados, así que, bueno, los que estén muy interesados podemos hacer, digamos, una comunicación privada. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que resolver un sistema de 2 por 2 no, 3 por 3 tampoco. Pero un problema de 8 por 8 puede ser molesto. ¿Está bien? Haciéndolo, ¿qué quiere decir costoso? Costoso computacionalmente, no es que nadie nos va a cobrar por hacer cuentas, digamos, pero cuando uno usa una computadora, uno usa tiempo de CPU para hacer los cálculos. ¿Está bien? Igual que lo que dijimos en la introducción sobre algunos problemas computacionales, uno puede decir, a esta altura tengo una máquina, qué sé yo, un i9 con tanto giga de memoria y una caché de tanto, y tengo un super fierro, me sobra para resolver cualquier problema de tamaño 10 por 10, 20 por 20. Es cierto. Lo que puede pasar es que cuando uno calcula, uno puede querer calcular en una aplicación la evaluación de un polinomio, la resolución de un sistema de ecuaciones, un montón de veces. Imagínense que fuera la evaluación de un polinomio. Por ejemplo, en el procesamiento de... Vamos a ponerlo preciso. Cuando uno procesa una foto con un software especializado o un video, peor aún. ¿Qué cantidad de información tiene? Bueno, yo tengo, miremoslo en píxeles. Cada píxel es... Ay, espera, hay un chat. Los unos de la matriz corresponden a 0. Sí, Alejo, exactamente. ¿Está bien? A 0 no está multiplicado por ninguna potencia de x, está multiplicado, está a 0, por 1 podemos decir. Por eso los unos corresponden a el 1. Sí. Bueno. Bueno, estamos hablando de fotos y videos. Cada píxel de una foto es un número, o 3 números si es en color. Sería un número si es blanco y negro, y 3 números, el rojo, azul y el verde, digamos, si fuera en color. Entonces, fíjense la cantidad de información que tiene. Imagínense que yo solamente tengo que, por decir algo, el procesamiento corresponde a aplicarle un polinomio, qué sé yo, una cúbica, a cada número que representa una foto en blanco y negro. Entonces tengo que hacerlo millones de veces, literalmente, ¿no? Porque yo tengo, no sé, 1024 píxeles por 800 no sé cuántos. Y no es alta resolución eso. Y entonces en cada numerito de esos tengo que aplicarle un polinomio. Si es un video que son, no sé, digamos, por menos que sean, son 25 cuadros por segundo y tengo una hora de grabación. Imagínense la cantidad de cuentas que tengo que hacer ahí. Entonces, si yo no hago eficientemente esas cuentas, voy a pasarme años para procesar un video. ¿Está bien? Entonces, esto que estamos grabando lo subiríamos, si tuviera que hacerle alguna corrección, digamos, yo no lo hago, pero si alguien tuviera que hacer una corrección a ese video y subirlo, bueno, por ahí para cuando estén recibidos puedan recibir el video de Mateu 2 para biólogos. ¿Está bien? Entonces, hacer las cosas eficientemente es algo que necesitamos hacer. Bueno, ¿qué queremos decir con costoso? Bueno, que la cantidad de cuentas aumenta en un sistema lineal para resolverlo. En general, salvo casos particulares, aumenta con la potencia cubo del tamaño de la función. Entonces, uno dice, para un sistema 2x2, voy a tener que hacer del orden de, digamos, 8 cuentas, 8 operaciones o de multiplicación o de suma. ¿Saben? Otra observación. Antiguamente, las multiplicaciones y las divisiones eran muchísimo más costosas que las sumas y restas en términos de tiempo de CPU. Siempre son, como dijimos, tiempos muy chiquititos, pero el asunto es que si uno va acumulando, eso puede hacerse un tiempo muy largo.
desde hace bastantes años, digamos unos 25 años o más, digamos, si tienen idea de procesadores de Pentium para acá, más o menos son del mismo costo, sumas y multiplicaciones. Siempre multiplicaciones un poco más, pero no es tanto más costoso como era antes. ¿Está bien? Pero bueno, uno tiene que decir, ¿cuántas operaciones tengo que hacer? Y del orden de n al cubo, si tengo un sistema 100%, tengo que hacer del orden de 1.000.000 de operaciones para resolver un sistema de 100%. ¿Está bien? Entonces, con eso quería decir lo de costoso. Bueno, ¿qué alternativa tenemos para esto? Dado que no es un sistema, esto es para un sistema de n por n o n más 1 por n más 1 en general, pero yo no tengo un sistema general. Yo quiero resolver el problema que estamos planteando, encontrar un polinomio que pase por todos esos puntos. Es un caso particular de sistema de ecuaciones. Entonces, hay una idea, la idea de Lagrange, de construir unos polinomios apropiados que me sirven, adaptados a este problema, que me sirven para resolver cualquier tabla de valores que tengan los mismos x y distintos y. ¿Está bien? Entonces, imagínense que yo tengo como x0, x1, xn, siempre los mismos números, pero distintos valores de y. Bueno, yo construyo unos polinomios, que ahora vamos a decir qué características tienen, y con eso fácilmente puedo resolver cualquier tabla que tenga esos x y distintos valores de y. ¿Está bien? Una especie de base de polinomios para escribir cualquier polinomio el que me interesa a mí en términos de esto. Bueno, ¿y cómo se construyen? ¿Qué son estos polinomios? Estos polinomios son el, qué sé yo, el quinto, supongamos que j es igual a 5. ¿Qué sería? Y es un polinomio que en x0, en x1, en x2, en x3, en x4 vale 0. Y también en x6, en x7, en xn vale 0. Pero el polinomio, el quinto polinomio de esta lista, evaluado en x5, vale 1. ¿Está bien? Entonces vale 1 en el valor que le corresponde, el que tiene el mismo índice, y 0 en todos los demás. ¿Está bien? Entonces construyo ese polinomio, esos polinomios. Bueno, ¿lo puedo hacer? Fíjense que sí. ¿Por qué? Miremos solamente el numerador por el momento. Yo necesitaba un polinomio que se anulara en x0, en x1, en x2, en x4, en x6, en x7, hasta x10, digamos. Entonces, ¿esto qué hago? Bueno, se tiene que anular en x0, x menos x0. Se tiene que anular en x1, x menos x1. Se tiene que anular en x4, x menos x4. Se tiene que anular en x6, x menos x6. Y así hasta x menos x10. ¿Está bien? Entonces, esto, el numerador, que es el polinomio, lo de abajo es un número, ahora vamos a ver, pero concentrémonos en el numerador. El numerador es un polinomio de x que está factorizado, está escrito como producto de polinomios de grado 1. Bueno, ¿y qué tienen estos polinomios? Que tienen como raíz, cada uno de ellos se anula, o en x0, en x1, en x2, así, salvo que no está el factor x menos xj, porque si no también se anularía en xj, y eso es lo que no quiero. Bueno, fenómeno. Entonces, este numerador cumple con todos, salvo con lo que está en rojo. ¿Sí? Donde se hace 0, no importa quién sea este número por el que estoy dividiendo, va a seguir siendo 0. Ahora, este número coincide con la evaluación de lo de arriba en el xj. Porque fíjense que es lo mismo lo de arriba, lo único que no tengo la variable x, sino que tengo xj. Y como son todos distintos, estos factores, ninguno es 0. Son todos diferentes de 0. ¿Está bien? Entonces con esto logro que este cociente, cuando lo evalúo en xj, me queda este número, esto evalúa en xj, coincide que numerador y denominador coinciden exactamente, y por lo tanto el cociente es 1. ¿Está bien? Entonces fíjense que relativamente fácil. Ahora vamos a ver un ejemplo con 3 puntos, así cualquier duda se disipa, creo que con el ejemplo. Somos capaces de construir polinomios que cumplan con estas características, que en uno de los puntos de los valores x que me dieron, la función vale 1, y en todos los demás vale 0. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué hago con estos polinomios? Construyo el polinomio que quiero
como esta combinación. Y 0 por L0, y 1 por L1, y n por Ln. ¿Qué va a pasar cuando, por ejemplo, evalúen x0? Todo lo que está de acá para allá, todos los polinomios L se van a hacer 0. Con lo cual, esta suma no va a tener ninguna importancia. Y esto me va a quedar, este factor evaluado en x0 me da 1, multiplicado por y0, me da y0. Y lo mismo con cada uno de estos términos. Cuando lo evalúen cada uno de los xj, se van a eliminar, van a valer 0. Todos los términos, salvo el término que tiene a LJ. LJ en XJ va a valer 1, y está multiplicado por IJ. Con lo cual me va a dar IJ. ¿Está bien? Entonces esto es una forma sistemática. Fíjense que acá no resolvimos ningún sistema de ecuaciones. A mí me dan los X y construyo este polinomio. Me dan los Y y construyo este polinomio. ¿Está bien? No tuve que resolver ningún sistema de ecuaciones para encontrar el polinomio de grado n que cumple. Y fíjense que acá, aunque hayamos hecho las cosas de una manera completamente distinta a resolver sistema de ecuaciones a la matriz de Vandermonde, de nuevo vemos que necesitamos que todos los XJ sean diferentes. ¿Está bien? Lo cual es razonable. Si yo quiero hacer pasar y igual a una función de x, no importa quién sea esa función, para distintos valores, para un mismo valor de x, no puedo tener dos valores de y, porque si no, no sería función. Entonces es absolutamente razonable la hipótesis que estamos poniendo sobre la tabla de valores x, que sean todos diferentes. ¿Está bien? Bueno, entonces, esto. Yo no sé cómo andan con los símbolos, pero en estas transparencias aparecen el símbolo sumatoria y el símbolo productoria. ¿Está bien? Bueno, sospecho que sumatoria lo vieron alguna vez. Esto está diciendo lo mismo que acá. Lo que digo es, sigma mayúscula significa suma. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde 0 hasta n, ¿de qué cosas? De IJ por LJ evaluado en X. ¿Está bien? Es una forma compacta de escribir esto para no tener puntos suspensivos. Y que, librado la imaginación, tengo I0 por L0, I1 por L1, y sigo así hasta IN por LN. Bueno, una forma compacta de escribir eso es con el símbolo sumatoria. Bueno, vamos entonces con, a ver. Tienen problemas con el audio. Muy bien. Ahora, los que Iván, Chani, Geraldine, ¿sí? ¿Se sigue entendiendo? Bueno. Bueno, está bien. Entonces, hicieron bien, digamos, está bien que me avisen. Lo que voy a hacer es ir más lento, así tienen posibilidades de avisarme y no avanzo rápido, digamos, y no nos perdemos. Listo. Bueno, entonces, bueno, tengo la esperanza de que sean más cortos, son solamente 20 transparencias, igual, digamos, las estamos discutiendo con detalle, hicimos un cuarto. Cuando lleguemos a la transparencia número 10, ahí podemos hacer un breve intervalo, pero espero que sea un poco más corto que todo lo que hicimos la clase pasada. Bueno, igual voy a ir más lento, así cualquier cosa me mandan un chat y paramos y revisamos. Algo de lo que, si no me contestan, lo tomo como que sigo adelante. ¿Quieren que revisemos algo de lo que dije porque se cortó o porque, digamos, no fui claro? ¿Quieren que revisemos de lo que hicimos hasta acá? Bueno, entonces... Hola. Hola, sí. Me gustaría si podemos revisar la expresión esta grande, la fórmula esa, de LJ de X es igual a X menos X0, X menos Sí. XJ menos 1. Te propongo algo. Sí. Lo vemos en un ejemplo con 3 puntos, ¿sí?
Dale. Y si te convence, y volvemos después a esto. O sea, volvemos igual, pero déjame verlo en un sistema en 3 puntitos, y ahí van a ser cuadráticas, creo que va a quedar más claro cómo es la construcción de estos LJ. Dale, buenísimo, gracias. Bueno, entonces acá está. Tengo 3 puntos, y acá bien concreto, el 0, el 1 y el 3. Y yo quiero hacer pasar, quiero construir estos polinomios. El primer polinomio es un polinomio, L0 va a tener que valer 1 en 0, 0 en 1 y 0 en 3. Entonces, ¿qué hago? Como tiene que hacerse 0 en 1 y 0 en 3, pongo los factores x menos 1 y x menos 3. Ahora, perfecto, cuando evalúe esto en 1 me va a dar 0. Cuando evalúe esto en 3, este factor me va a dar 0 y todo me va a dar 0. Ahora, cuando evalúe en 0, esto no me va a dar 1, lo de arriba. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo evalúo en 0 y lo divido por esa evaluación. Esto me queda 0 menos 1, pongo un menos 1 acá, 0 menos 3, menos 3 acá. ¿Está bien? Entonces, así construyo el que vale. En 0 vale 1, en 1 vale 0 y en 3 vale 0 también. Bueno, esto lo puedo hacer las cuentas, digamos, acá estoy desarrollando, abajo tengo un 3, porque es menos 1 por menos 3, y acá hago el desarrollo y cuando obtengo el polinomio me queda esto. Digo, para verificar que estamos haciendo bien las cuentas, por ejemplo, si pongo 0, me queda 0, 0, 1. 1 el resultado. Si pongo 1 me queda menos un tercio, más un tercio, menos 4 tercios, menos 1. Más 1, 0. Si pongo 3, el más feo, me queda 9 sobre 3, 3. Pongo 3, me queda menos 4. 3 menos 4 es menos 1. Más 1, 0 también. ¿Está bien? Verificamos, mirando esta expresión, que esta expresión realmente hace lo que queremos. L1. ¿Qué quiero? Bueno, quiero que se haga 0. En 0 y en 3. Entonces pongo x menos 0, x, y x menos 3. Esto se va a hacer 0 en los dos de las puntas, en el 0 y en el 3. Pero no me va a dar 1, si se me quedara con esto, no me va a dar 1 en el 1. Porque cuando evalúo en 1 me queda 1 por menos 2. Y eso justamente lo divido por eso, para que en 1 me dé 1 también. ¿Sí? Entonces, bueno, puedo desarrollarlo y me queda esta cuadrática. Y lo mismo con L2. L2 es un polinomio que quiero que se haga 0 en el 0, 0 en el 1 y que en 3 valga 1. Entonces, 0 en el 0, x. 0 en el 1, x menos 1. Multiplico estos dos, me queda un polinomio que se hace 0. Tanto una cuadrática que se hace 0 en 0 y en 1. Pero en 3 va a valer, qué sé yo cuánto va a valer. Bueno, veamos cuánto vale. 3 por 2. Entonces divido por 3 por 2, cosa que en 3 valga 1. Entonces me queda esto de acá. ¿Sí? Entonces así es como construyo los polinomios. Estos polinomios se llaman polinomios de Lagrange. Y acá los grafiqué, hacen esto. L0 vale 1 en el 0, 0 y 0. L2 vale 0, 0 y 1. Y L1 vale 0, 1, perdón, tendría que haber, estuve mal en el orden. L1 vale 0, 1 y 0. Y L2 vale 0, 0 y 1. ¿Está bien? Esta es la construcción. Está hecho con 3 puntos, pero en general puedo hacer esto. Todos estos factores de arriba hacen que se anulen en todos los puntos donde se tienen que anular. ¿Sí? Fíjense que acá dejé un agujero, el x menos xj no lo pongo. Pongo todos los otros factores. De forma que se anule en todos los otros puntos. Y para que en xj valga 1 y no cualquier cosa, lo que hago es dividirlo por lo que vale este numerador cuando lo evalúo en xj. Y es esto que está acá abajo. ¿Mejor? ¿Quedó alguna duda de esto? Ahí quedó mucho más claro con el ejemplo, profe. Listo. Gracias. Entonces seguimos. Bueno, una observación general sobre interpolación. Déjenme, lo que quiero hacer es mostrarle ejemplos de cómo es la interpolación de Lagrange y qué puede pasar. Y los ejemplos son parecidos a los que vimos para Taylor.
Porque las funciones tienen los mismos problemas. Los problemas que tienen para los polinomios de Taylor también los van a tener para los polinomios de Lagrange. Después vamos a ver porque la fórmula del resto se parece mucho. Entonces, cuando tenga funciones cuya derivada se mantiene acotada por un número, por ejemplo, trigonométricas, que las derivadas son seno y coseno, anda todo bien. Pero cuando tenga funciones como esa función que nos trajo problemas, la secante hiperbólica, y que lo peor, no sabíamos por qué nos traía problemas, porque la función secante hiperbólica parece que es una función razonable. Pero bueno, pero descubrimos más o menos por qué es que tiene problemas. Entonces quiero mostrar algunos ejemplos. Pero algo que quería decir en general. Yo voy a asumir digamos, por costumbre, que los x0, x1, xn están ordenados. ¿Sí? Es decir, que x0 es el más chico y xn es el más grande. Y que están ordenados. Pero no necesariamente es cierto. En un rato. ¿Me escucharon, no? Sí, se escuchó, dale, gracias. Ahí me comunico con él. Sí, te escucho. Listo, estoy de vuelta. Ahí está. ¿Sí? Se le había cortado bastante. Soy Juan Cruz, Pico. Sí, se cortó, no sé, tuve algún problema con la red acá. Completamente, sí. Bueno. Listo, entonces vuelvo a... Tenés que volver a entrar, no está tu usuario del DM. Ah, ¿cómo entré? Estás con el de... no sé con cuál estás ahora. No, con otro, está bien. Listo, entonces tengo que... Creo con el que está apuntando a la hoja. A la hoja. Pero es raro porque dice que no tiene el micrófono, pero no sé. Pero vos me escuchás. Sí, yo te escucho y creo que los chicos también. Ah, no, ahí está el otro, el de aula. Ah, Ahí está. listo, y sigue grabando. Espero que esté grabando bien, pero bueno, ahora voy a compartir de nuevo. Perfecto. Ahí está, ¿no? Sí, ahí yo veo la transparencia. Buenísimo. Hay un chat ahí. Listo, ahora está, ¿no? Bueno, entonces, lo que les decía es, antes de la interrupción, bueno, igual dentro de un rato vamos a hacer una interrupción para descansar un poco. Bueno, lo que les decía es, los x0 los supongo, x0, x1, xn, los supongo ordenados, pero nada de lo que digamos depende de eso, ¿está bien? Esto lo digo por si les trae alguna ventaja en la programación, ustedes pueden armar los polinomios de Lagrange o todas las cosas que vamos a hacer sin pensar que necesariamente tienen el orden que estamos planteando. Y la otra cosa es que a mí me interesa interpolar una función en el intervalo AB. El x0 y el xn, suponiendo que están ordenados, no tienen que ser necesariamente A y B. Por supuesto que si yo tengo datos en el intervalo, qué sé yo, -1, 1, no voy a evaluar el polinomio en 25 y tener la esperanza de que eso aproxime bien a la función en 25. ¿Está bien? Eso sería un poco descabellado. Pero la idea es que no necesariamente, si estoy en el intervalo -1, 1, el x0 tiene que ser -1 y el xn tiene que ser 1. Podrían estar un poquito más adentro. Y después vamos a ver que inclusive puede ser bueno eso. Bueno, déjenme mostrarles este ejemplo. La función f de x igual a seno de pi por x. El intervalo es el 0, 0,5. Y bueno. Y voy a considerar los puntos equidistantes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que van a estar todos a alguna misma distancia, h. ¿Sí? Entonces el primero es el 0, el segundo es h, el segundo es 2h, el tercero es 3h, el último es nh, de forma tal que nh va a tener que ser 0,5 sobre n. ¿Está bien? La longitud del intervalo en general, yo lo hice para este ejemplo, pero esto es b menos a, que es la longitud del intervalo, sobre n. ¿Está bien? Para que sean todos intervalos, acá está dibujado, todos intervalos de la misma longitud. Entonces, la longitud de cada intervalito
de estos chiquititos, tiene que ser la longitud total, que es b menos a, dividido n. ¿Está bien? Entonces, este es un criterio para elegir los puntos. Después vamos a discutir si es un buen criterio o no. Pero en principio, hagámoslo así. Vamos a ver cómo nos va con seno de pi por x. Bueno, cuando hago la interpolación, en la otra transparencia tengo los gráficos, pero déjenme mostrarles los resultados. Acá considero como una medida de cómo es de buena el polinomio interpolador, es el máximo de la diferencia. ¿Está bien? Para cada uno de los polinomios de grado 2 hasta 9. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo estoy calculando este máximo? Bueno, la función f de x es el seno de pi por x, p son distintos polinomios. Podría calcular este máximo como nos enseñaban en cálculo, en el CBC. Uno dice, bueno, calculo el máximo derivando, igualando a 0, la función, bueno, módulo es un problema, podría elevarla al cuadrado y calcular el máximo de eso, de esta función al cuadrado, y después sacarle raíz cuadrada, ¿no? Para no tener que trabajar con módulo. Pero podría hacerlo analíticamente, eso es lo que quiero decir. Bueno, podría hacerlo. Yo no lo hice así, y, digamos, en este curso sería razonable intentarlo de otra manera. Yo estoy interpolando en 2, 3, 4 puntitos, 5, los que sean. Ahora, yo puedo evaluar esta diferencia en módulo en montones de puntos. Yo puedo agarrar el intervalo 0, 0,5 y partirlo en 100, en 500 puntos, y evaluar en cada uno de esos puntos, y calcular el módulo, y después tomar el valor máximo. ¿Está bien? Así fue como construí esta tabla. No analíticamente, sino con la computadora, agarré una grilla muy fina, una grilla, digamos, un montón de puntitos que no son solamente los de interpolación. Pueden ser o no los de interpolación, pero lo que digo es, agarro una tabla grandísima y calculo, ya que estas funciones son analíticas, no son, digamos, valores experimentales, evalúo seno de pi por x y el polinomio interpolador. Y en esos puntos calculo el máximo de las diferencias en módulo. Y me dan estos valores. Y tomo eso, digamos, una versión computacional de calcular el máximo entre las dos funciones en todo el intervalo AB, 0, 0, 0,5. ¿Está bien? Entonces, computacionalmente calculo estos máximos y obtengo estos valores. Fíjense que relativamente rápido, con el grado del polinomio, los errores tienden a 0. ¿Está bien? Entonces, se van achicando, no sé si tienden a 0 porque hice 9, no hice infinitos. ¿Está bien? Pero lo que vemos es que a medida que aumenta 1 el grado, el error parece bajar por 10, más o menos por 10. O se mantiene eso, acá en algún momento pega un salto, digamos. Quiere decir que en cada, aumentando 1 la complejidad, en el grado del polinomio, eso hace que obtenga un dígito correcto más. ¿Está bien? No parece tan costoso tener buenas aproximaciones. Un polinomio de grado 9 me da ya 8 dígitos correctos. ¿Está bien? Parece bastante bueno para determinados fines, digamos, prácticos. Uno puede decir, me alcanza con esto. Bueno, déjenme mostrarles los dibujos. Acá están los... No tiene sentido dibujar más allá de 3 porque, digamos, lo que vería es más o menos lo mismo, porque a ojo y con este tamaño de gráfico no puedo distinguir, digamos, entre P sub 6 y P sub 7, no voy a poder distinguir casi nada. ¿Está bien? Entonces acá tengo cómo van los diferentes gráficos de los polinomios interpoladores. Este es el de grado 1, que es una recta, el de grado 2, que es una parábola, que ya aproxima bastante bien, y con una cúbica ya anda bastante bien. ¿Está bien? Bueno, entonces acá vemos un caso bueno, pero seno o coseno, las trigonométricas, sabemos que tienen una cierta ventaja, porque con Taylor esto también nos daba bien. Vamos entonces al caso que nos traía problemas, secante hiperbólica. Uno dice, bueno, voy a considerar, igual que antes era el intervalo menos 5, 5, creo, si no me acuerdo mal, los gráficos que hicimos en el caso de polinomio de Taylor, y lo que voy a hacer es equidistante, con una cantidad, lo mismo criterio de antes. Voy a agarrar el intervalo, que en este caso mide 10,
de menos 5 a 5 tiene longitud 10, lo voy a dividir por n y voy a hacer pasos de eso, 10 sobre n, 10 sobre 5, 10 sobre 7, 10 sobre 20, lo que sea, y voy a ir avanzando y voy a conseguir todos esos puntos, y en esos puntos voy a hacer la interpolación de la función secante hiperbólica. ¿Está bien? Déjenme mostrarles los errores. Miren cómo van bajando, sí, van bajando, pero no llegué a un dígito correcto todavía, y llegué hasta el polinomio de grado 11. ¿Está bien? Y la máxima diferencia parece ser muy grande. Es más, acá se me estropeó, venía bajando y acá subió. Bueno, esto parece, podrían decir, te equivocaste, esto que hiciste está mal. Miren los dibujos que me quedan. Miren lo que pasa con P8, P9 y P10. Tiene estas oscilaciones horribles, que no importa que agrande los puntos. Acá parecería haber mejorado P9 a P8. Digo, bueno, es costoso, pero estamos en el buen camino. Voy a P10 y de nuevo aparecen estas oscilaciones. Esto están dando mal, digamos, y no sé por qué. Bueno. Entonces, lo que podemos hacer, llegamos a la transparencia 10, antes de empezar, creo que ahora viene la forma de Newton, podemos hacer un breve intervalo, que sea breve, porque bueno, ya son las 10, no quiero extenderme muchísimo más, pero hagamos un breve intervalo y después volvemos con esto, ¿les parece? Listo, paro de grabar.